Bueno, entonces a partir de esa clasificación, es una clasificación genérica, digamos que es una clasificación bastante útil en relación justamente ¿a qué? A la información pertinente de las temperaturas y del espectro de las estrellas. Sin embargo, la clasificación de Harvard no es suficiente, puesto que algunas estrellas de la misma clasificación pueden ser mucho más grandes que otras. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos llegar, por ejemplo, a puntos. Por ejemplo, digamos, si tomamos una estrella de tipo F, ¿sí? De tipo, digamos, en este caso de color teniendo al blanco, de 6000 a 7000 Kelvin, digamos que podemos tener estrellas que son más pequeñitas que otras, por ejemplo. ¿Sí? Y aún así pertenecen ambas a la misma clasificación F de Harvard. Entonces quiere decir de alguna forma que esta generalización entonces lo que permite es que podamos introducir entonces otra clasificación extra, ¿sí? Y esta clasificación extra es la que se conoce como eh, vamos a ver si aquí sí pinta bien o si no se traba este pedacito por acá. Eso. Clasificación de Yerkes. ¿Listo? Y la clasificación de Yerkes particularmente utiliza la luminosidad de la estrella como un factor importante. Entonces aquí, a diferencia ya de la temperatura del espectro, aquí utiliza la luminosidad. La luminosidad, vamos a llamarla estelar. ¿Listo? La luminosidad estelar. O sea, pues la cantidad de energía emitida por unidad de tiempo. ¿Cierto? Entonces, cantidad de energía emitida por unidad de tiempo. ¿Listo? También se usa con el espectro de absorción de la estrella, donde estas se vuelven más estrechas cuando hay menos gravedad superficial, tiene la estrella, y más anchas cuando hay más gravedad, ¿no? La luminosidad acaba dependiendo de la masa y de su radio, ¿vale? Entonces digamos que hay una relación aquí entre la luminosidad, que depende de la masa, y del radio del cuerpo que nosotros estamos trabajando. Entonces, se clasifican para estas estrellas las que se conocen de tipo V o también de tipo, esto es 7, uy, de tipo 7, que son las enanas blancas. Las enanas blancas, que ya sabemos que son a fin de cuentas los núcleos de estrellas, estrellas muertas. ¿Listo? Bueno, por otro lado está ante la clasificación de tipo SVO, tipo 6, que son las subenanas, que son menos brillantes. Además poseen baja metalicidad. También poseen baja presión de radiación. De radiación. ¿Listo? Mm, y si son calientes, son estrellas que están muriendo, pero han perdido todas las capas externas, exteriores de hidrógeno, quedando al descubierto el núcleo de helio. Entonces, digamos que usualmente estas estrellas particularmente es como un núcleo de helio bastante compacto y hacia afuera las capas externas pues se han ido desintegrando, ¿no? Que son estas compuestas por hidrógeno. ¿Listo? Luego tenemos la clasificación 5, que son las enanas. ¿Listo? Que son estrellas pues mayormente conocidas como nuestro Sol, por ejemplo. Son estrellas jóvenes que siguen acumulando hidrógeno y acumulando lentamente helio también. Eh, sí, listo. Entonces por acá podemos colocar entonces son estrellas jóvenes y que acumulan hidrógeno y helio. ¿Listo? Luego por otro lado tenemos entonces las tipo 4, que son las subgigantes. Y estas subgigantes duplican el tamaño de las estrellas de clasificación 5, ¿vale? Y estas usualmente agotan
agotan su combustible de hidrógeno. ¿Listo? Bueno, luego llegamos entonces a la clasificación 3, que serían las gigantes, y estas tienen aproximadamente una luminosidad de unos 2400, ¿ven? 2400 soles. ¿Listo? Y son aproximadamente unas 10 veces más grandes que el Sol. ¿Listo? Hoy llegamos a los de la clasificación 2, que si estas son gigantes, aquí ya vamos a las supergigantes. Y aquí estamos hablando de una luminosidad unas 70.000 veces más intensa que el Sol. Y son aproximadamente unas 700 veces más, eh, más grandes que el Sol. Listo. Esperen un segundito. Creo que aquí tuve una confusión, mentiras. A ver, esperen, esta es de clasificación. Esta que les acabo de decir, las supergigantes, es de clasificación 1. Sí. Sí, me comí las gigantes luminosas antes de las supergigantes. Entonces, esta es de clasificación 1, perdón. Es que hay que mencionar. Las de clasificación 2 son las gigantes luminosas. Entonces, sí, son las gigantes luminosas. A ver si. Luminosas, eso es. Estas son aproximadamente, bueno, poseen una luminosidad de unas 6100 veces el Sol y unas 32 veces más grande que el Sol. Más grande que el Sol. Eso es. Ahora sí. Listo. Y por último tendríamos, obviamente aquí de pronto dentro de la investigación de estos objetos, pues empieza a aumentar mucho más el espectro con respecto a cada una de esas clasificaciones que estoy denotando, ¿no? O sea, ya sabemos que esta es una generalización también relacionada con la luminosidad de las estrellas, pero puede darse también digamos, las características en algunas de estas clasificaciones que se pueda ramificar en otras pequeñitas más, ¿vale? Eso ya te debe depender de algunas características extra. Pero aquí estoy comentándoles las que son generales. Y por último tenemos las la clasificación de hipergigantes. Gigantes. ¿Listo? Y estas aproximadamente son, bueno, tienen una luminosidad de casi unos 8.700.000 veces el Sol. Y de grandes, aquí estamos hablando de un margen, aquí subimos de 10 a 32 a 700 y esta tiene aproximadamente 1708 veces el Sol, ¿vale? De grande. Queremos verlo, digamos, en forma radial. O sea, es una cosa bastante bestia, ¿no? Una cosa increíblemente grandísima. ¿Mm? Bueno, más allá de este tipo de estrellas se encuentran las denominadas, o el denominado particularmente concepto de el límite de Eddington. El límite de Eddington. ¿Y qué es este límite de Eddington? Pues que dice que existe una máxima luminosidad posible para las estrellas, ya que si la presión ejercida por los fotones fuera mayor a la gravedad, la estrella explotaría. ¿Vale? Entonces vuelvo y repito. Este límite de Eddington particularmente relaciona una máxima luminosidad posible para
las estrellas. ¿Listo? Pues muy bien. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es ese límite? El límite dependerá entonces de pues la masa que estemos analizando particularmente y tiene una relación que es igual, quieren colocarlo como luminosidad, vamos a colocarle su B de Eddington, entonces estaríamos hablando que tendría un valor de, esto es 33.000 veces la masa del cuerpo que estamos analizando sobre la masa solar multiplicado por la luminosidad solar. Entonces esta receta simple nos da la condición del límite de Eddington que puede poseer entonces de luminosidad bueno, del cuerpo que estaríamos analizando en este contexto, ¿no? Pues bien, entonces este sería el límite por el cual pues ya correspondería a estas características, ¿ok? Bueno, vamos ahora a ir a una de las partes interesantes que son, de hecho me parecen muy bonitas, que es como una manera un poco más gráfica de mostrarles cómo funciona esto. Entonces para ello voy a ir allí un momento a nuestro buscador y vamos a ir a lo que se conoce como el diagrama de Hertzsprung-Russell. Creo que es así, Russell. Hertzsprung-Russell, eso es. Y este diagrama de Hertzsprung-Russell particularmente es una clasificación pues visualmente muy bien constituida que relaciona pues en general la clasificación que les acabo de mencionar tanto en relación pues al espectro como a las temperaturas y pues a la magnitud también, ¿vale? Entonces aquí hay diferentes diagramas que ustedes pueden llegar a averiguar sobre este. Voy a tomar pues como ejemplo simplemente esta. Obviamente la cantidad de datos que tenemos de estrella pues todo lo podemos clasificar sobre este mismo. Así que pues realmente lo que tenemos es bastante información sobre las estrellas, como las podemos nosotros clasificar a partir de este diagrama de Hertzsprung-Russell. Entonces vamos a cortarlo aquí y nos lo llevamos a Changos. Sí, creo que sí se puede hacer. Vamos a ver aquí. Entonces pegamos. Ah, perfecto. Listo. Entonces lo movemos por acá abajo y entonces lo analizamos un poco en detalle, pues acerca de qué es lo que pues nos apunta, ¿no? Estas características. Entonces, recordemos, esto es lo que se conoce como el diagrama de Hertzsprung-Russell. ¿Listo? Es una clasificación particularmente a las estrellas, dependiendo entonces de su brillo, ¿cierto? Relacionado con la luminosidad, que también podemos nosotros, bueno, justamente de la que estamos hablando, y también las temperaturas. Y si nos damos cuenta que particularmente pues también aparece una clasificación en torno al espectro, ¿no? Por eso aparecen colores tipo azul, blanco, naranja, amarillo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, podemos identificar particularmente dónde se encuentra nuestro Sol, ¿sí? Nuestro Sol se encuentra exactamente aquí donde dice 1M, Sun, ¿cierto? Y a partir de allí, en referencia a ello, pues es que podemos trazar estos caminos o lo que se llama la secuencia principal, en donde pues se representan estas estrellas particularmente relacionadas ya sea con estrellas de muy altas temperaturas, si nos damos cuenta, ¿sí? Y muy alta luminosidad, ¿verdad? Muy alto brillo. Y podemos ir bajando a partir de ella, teniendo una disminución en este caso en el eje horizontal de la temperatura, ¿cierto? Y también bajando de esta manera por otro lado, ¿no? Entonces aquí si nos damos cuenta, pues efectivamente lo que pasa cuando empezamos a aumentar de abajo hacia arriba es que las estrellas se empiezan a volver mucho más grandes, ¿sí? Si nos vamos hacia la derecha, se ponen mucho más frías. Si nos vamos hacia la izquierda, se ponen mucho más calientes, ¿sí? Y la luminosidad también dependerá, pues, efectivamente de ello. Luego por acá tenemos una sección que se llaman los white dwarfs, que son las estrellas enanas blancas. Entonces allí encontramos, por ejemplo, a Sirio B, acompañante de Sirio A, ¿cierto? Por aquí, por ejemplo, tenemos entre las supergigantes, tenemos por ejemplo a Betelgeuse, a Canopus, Polaris, Antares y demás de las que aparecen por aquí. Eh, por aquí dentro de las gigantes, por ejemplo, tenemos a Pollux, Arcturus y demás. ¿Sí? Y pues realmente aquí obviamente estas estrellas que están colocando son como de las más frecuentes utilizadas pues para hacer estos tipos de diagramas, pero pues realmente aquí la cantidad de datos que hay para hacer este tipo de diagramas pues son increíblemente grandes, ¿no? Pues bien, además de ello, si nos damos cuenta también otra de las informaciones que nos aparece allí,
fíjense que es pues una de la vida o el tiempo de vida particularmente de esas estrellas, ¿no? Entonces fíjense que aquí parece, por ejemplo, de 10 a la 10 años, 10 a la 9 años, 10 a la 8, 10 a la 7, 10 a la 11. ¿Sí? Recordemos que esto lo habíamos mencionado anteriormente en relación al tiempo de vida de una estrella, en relación a cuánto combustible puede llegar a quemar por medio de las reacciones nucleares. Entonces, efectivamente, esas estrellas que están mucho más abajo pueden generar, digamos, un tiempo de vida mucho más longeva por la cantidad de combustible que puede ir generando debido pues también a su baja temperatura. Mientras que aumentamos temperatura, el combustible se quema mucho más rápido, por eso pues su tiempo de vida es mucho más rápido, ¿no? A diferencia de estas de acá. Bien. Y por último, pues si nos damos cuenta, aquí también aparece una sección de la clasificación principal de Harvard, que era la que les había mencionado, justamente la OBAFGKM, sin tener en cuenta estas azules que les he mencionado que llegaron después. Ahí está OBAFGKM, pues a partir de las que les pues retraté, ¿no? Digamos que en cuanto a análisis de datos y bases de datos que uno puede utilizar, pues digamos en astrofísica para analizar estrellas, pues este realmente es una herramienta potente que podría pues sernos muy útil también para clasificar estrellas, por ejemplo, que no hayamos identificado, por ejemplo, que estén por ahí existiendo, ¿no? Y que no las tengamos clasificadas directamente, ¿vale? Entonces, en general, utilizando la clasificación de Harvard-Yerke se puede hacer este diagrama, o sea, digamos que es como una unificación, ¿no? Entre la clasificación de Harvard y la de Yerkes. Em, y pues este sería como en general pues la forma de evolución de las estrellas, ¿no? Entonces, por un lado tendríamos la luminosidad y por el otro lado la temperatura, que es lo que aparece acá. Pues ya está. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O todo clarito? Perfecto. Listo. Bueno, entonces continuemos por aquí un poco con respecto a algunos apuntes que tengo por acá. De pronto vamos a hacer es como ir teniendo en cuenta cositas importantes e irlas anotando. Pero aquí les voy a mencionar un poco acerca de la información que tengo de los apuntes con respecto a esta evolución. Bueno, más bien, ok, ya sabemos el proceso de pronto de nacimiento, ya hablamos un poco más también de las protoestrellas y de estos tipos de clasificaciones cuando las estrellas ya están establecidas, configuradas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando se va acabando el combustible? ¿Qué pasa cuando las estrellas mueren? Entonces, cuando las estrellas mueren, ya sabemos que por el ciclo protón-protón, en estas reacciones nucleares, entonces lo que empieza a pasar, pues evidentemente es que ya la evolución de la estrella pues va a tomar otro camino. Y esto dependerá pues de sus características propias, ¿no? Entonces, a medida que justamente el hidrógeno se va agotando, ¿sí? Y también a medida que el helio se acumula en el núcleo, recordemos que a medida que en nuestra estrella tenemos entonces, vamos a pensarlo esto como nuestro núcleo de helio, ¿sí? Y entonces aquí el combustible con respecto particularmente al hidrógeno se va agotando. Entonces, em, esta acumulación particularmente de helio en el núcleo dificulta la cadena protón-protón. O sea, a medida que se va acumulando cada vez más directamente en nuestro núcleo de la estrella, la cadena protón-protón de nuestro proceso nuclear se va dificultando. Y al no producir energía suficiente por el envenenamiento por helio, que es lo que hablamos nosotros también en la sesión anterior, este efecto llamado envenenamiento por helio, la presión por radiación se reduce y la estrella empieza a contraerse, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que está haciendo es un juego entre la gravedad, efectivamente, y la presión, en este caso también de radiación. Y entonces, pues no, al no haber justamente estos procesos de radiación que contrarresten a la gravedad, pues lo que va a empezar a hacer la estrella es a contraerse, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por gravedad, como el helio es más pesado que el hidrógeno, se crea un núcleo, ¿cierto? De solo helio y a su alrededor una capa rica en hidrógeno. Entonces, cuando la estrella empieza a comprimirse, se empieza a crear una estructura bien compacta de helio y alrededor podemos pensarlo como si fueran una capita por acá alrededor que cubre a la estrella de hidrógeno, ¿no? La concentración del núcleo provoca un aumento de densidad y con ello de altas temperaturas. Entonces, a medida que esto se empieza a compactificar más,
pues su temperatura empieza a aumentar también, efectivamente. ¿Sí? Al aumentar la temperatura se consigue que la capa de hidrógeno aumente la tasa y la eficiencia de la cadena protón-protón. Claro, entonces estamos hablando que aquí, en este proceso de radiación, de presión de radiación, ¿cierto? Que empieza a disminuir, entonces la gravedad gana, ¿cierto? Entonces pareciera que nuestra estrella, digamos, su temperatura superficial empieza digamos, a disminuir, pero eso no implica que directamente el núcleo también lo haga. No, de hecho, al contraerse y al compactificarse más los núcleos de helio, justamente pues en el núcleo de la estrella, esto hace que esta compactificación provoque un aumento de la temperatura del propio núcleo de la estrella. ¿Sí? Entonces eso provoca que alrededor esta capa de hidrógeno empiece a acelerar pues otra vez la reacción de cadena protón-protón y la estrella vuelva a aumentar su radio. Entonces desde ese proceso, no sé si pronto ya lo han escuchado por ahí, donde pareciera como que la estrella ahí está existiendo, luego eh, se contrae un poco por efecto justamente de la gravedad, pero luego de ello entonces se vuelve una gigante, ¿cierto? Creo que le pasa a nuestro Sol de hecho, una gigante roja. Entonces pareciera, como uno diría, ¿por qué se está volviendo a expandir? Sí, supuestamente la gravedad ya estaba ganando. Sí, es justamente por esta reacción que se empieza a generar de la cadena protón-protón dentro del, bueno, alrededor del núcleo de helio en este caso, y eso provoca que esas temperaturas grandes empiecen a aumentar este proceso energético y la cadena protón-protón vuelva a jugar un papel importante y haciendo que otra vez la estrella tenga un último chance de volverse a expandir. ¿Listo? Entonces, por eso vuelve a expandirse y cumple pues esta etapa que sería de gigante. ¿Sí? La concentración del núcleo y expansión de las capas exteriores hace que la luminosidad vaya aumentando. Allí se llega a la fase de subgigante. ¿Listo? Entonces aquí llegamos a la fase de subgigante y pues la luminosidad también empieza a incrementar. ¿Por qué incrementa? Recordemos que aquí arriba les había mencionado que la luminosidad particularmente era un factor que dependía de la masa y del radio, ¿no? Entonces aquí, pues evidentemente, si el radio está aumentando, pues también tendremos entonces en cuenta esta característica de luminosidad ascendiendo. ¿Listo? Bueno, la expansión de las capas exteriores continuará multiplicando su radio inicial. Las capas exteriores luego se enfriarán y por tanto se torna de color rojo y se tiene lo que se llama una gigante roja, ¿no? Entonces, entonces aquí lo que estaría pasando es, si quieren lo podemos retratar de pronto esquemáticamente de una mejor manera, pero lo hacemos mejor para que se entienda de qué es lo que estoy hablando. Entonces digamos que tenemos allí, a ver, tenemos allí nuestra estrella contrayéndose, ¿sí? Luego aquí tenemos entonces nuestra capa de hidrógeno, se llamaría aquí nuestro núcleo de helio. Entonces aquí está contrayéndose nuestra estrella, ¿verdad? Bueno, y entonces luego, aquí por, mira que pasa el tiempo, entonces la estrella aumentará de tamaño, ¿cierto? Aquí tendremos el hidrógeno, aquí tendremos el helio, empieza a expandir. Aquí estaría en la etapa de, como les comento, de subgigante, subgigante. Y posteriormente a ello, entonces luego entrará en la etapa de gigante rojo. Gigante rojo. ¿Listo? Que aquí, ¿qué es lo que pasará entonces? Eh, a ver, lo hago un poco más visual al ojo. Eso es. Entonces aquí el hidrógeno, aquí el helio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sucede esta expansión acá? Entonces, después de pasar un tiempo, la estrella sigue siendo gigante, de hecho ahora más grande aún. Pero entonces lo que le va a pasar al núcleo es que se va a empezar a contraer mucho más. ¿Sí? Aquí tendremos una fase en esta gigante roja donde nuestro núcleo de helio se compactifica más y también la capa de hidrógeno empieza a atraerse pues, gravitacionalmente de esta manera. ¿Sí? Mientras que las capas exteriores empiezan a enfriarse y pues a dilatarse y por eso llegamos a esta etapa de gigante rojo. ¿Listo? Bueno, pues ya está, ¿vale? Las capas de hidrógeno alrededor del núcleo de helio continuarán con el proceso de la cadena protón-protón y produciendo más helio que se acumula en el núcleo. Te recordemos que de los resultados de la cadena protón-protón, mientras este proceso está pasando aquí en las capas alrededor del núcleo,
pues recordemos que muchos de los residuos que quedan es justamente helio. O sea que eso quiere decir de alguna forma que, por ejemplo, si en esta capa de hidrógeno se produce como residuo final, por ejemplo, entonces el helio, pues este helio se va a terminar acumulando en el núcleo de helio que está acá. ¿Sí? Entonces, por cada reacción protón-protón que hace que la estrella en sus capas exteriores siga liberando energía y se siga hinchando, este helio residual sigue manteniéndose y se sigue compactificando, pues justamente acá. O sea, se acumula en el núcleo, ganando así más masa y contrayéndose cada vez más rápido. A medida que gana masa, se acerca al límite de Chandrasekhar, que es la masa máxima que puede tener un núcleo sin producir fusión, manteniéndose en equilibrio gracias a la presión de degeneración de los electrones, ¿sí? Que recordemos que es la repulsión de los electrones que contrarresta la fuerza gravitatoria. Entonces, a medida que vamos acumulando más y más y más, y esto se hace cada vez más y más pequeño, entonces llegamos a la etapa donde ya la presión de radiación ya no juega un papel importante, presión de radiación out, ¿listo? Sino que la presión de degeneración electrónica es la que viene a jugar un papel importante. Degeneración electrónica. Este es el que sí va a jugar un papel importante en este proceso y es lo que va a tratar de mantener contrarrestado justamente la fuerza gravitatoria. Así la temperatura llega aproximadamente a 100 millones de Kelvin en este proceso, que es unos 100 millones de Kelvin para este proceso. Y aquí empieza la fusión del helio mediante el proceso llamado triple alfa. ¿Vale? Entonces, claro, aquí tenemos acumulado pues bastante cantidad de helio. Entonces, justo cuando estamos en esta etapa, lo que empieza a ocurrir es este proceso llamado triple alfa. ¿Sí? Porque triple alfa, recordemos que el alfa está relacionado con las partículas alfa, que en física nuclear habíamos visto, que son pues núcleos de helio 4. ¿Verdad? Pues ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces aquí lo que va a pasar es que vamos a tener un núcleo de helio que choca contra otro núcleo de helio, 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 ¿vale? Helio 4. Y entonces chocan y posteriormente entonces esto va a producir, por ejemplo, un núcleo de berilio 8 más su respectiva radiación, ¿sí? Y pasado el tiempo, entonces un núcleo de berilio choca con un núcleo de helio 4 y esto produce entonces luego un carbono 12 más radiación, ¿sí? Este proceso particularmente se menciona que es bastante rápido, este proceso del choque de berilio con helio, es muy rápido, ¿vale? Y esto si nos damos cuenta generará, pues evidentemente, estos elementos un poco más, esos núcleos mucho más pesados, ¿no? El radio de la estrella está, en este punto puede ser de aproximadamente una unidad astronómica, ¿sí? Y ser 1000 veces más luminosa y se encuentra en la fase particularmente de lo que se conoce como el ¿cómo es que es? El ¿qué? Apelotonamiento rojo. Apelotonamiento, sí. Apelotonamiento rojo. ¿Listo? Así, el proceso de triple alfa crea entonces, si nos damos cuenta, carbono y oxígeno también, y estos se acumulan por gravedad en el centro de la estrella alrededor del núcleo. ¿Sí? Entonces, algo similar a lo que estaba pasando justamente aquí en nuestras capas externas donde estaba llevándose a cabo antes el proceso de protón-protón, ciclo protón-protón con nuestra capa de hidrógeno, pues ahora se van a formar nuevas capas alrededor de este núcleo de helio mientras se produce este proceso nuclear triple alfa. Entonces aquí vamos a tener capas que van a estar relacionadas con estos elementos que se empiezan a generar. Entonces aquí tendremos entonces, por ejemplo, una capa para, digamos, ¿para el qué? Para el carbono, ¿sí? Otra etapa para el oxígeno y demás. Entonces, carbono, el oxígeno y así, ¿vale? Ok, aquí ¿qué más tengo? Y estos se acumulan por gravedad en el centro de la estrella, alrededor del núcleo. Estos estarán en la capa de helio e hidrógeno.
¿Cuándo se acaba el hidrógeno después de la expansión del núcleo de carbono? Ok. Al núcleo luego se contrae hasta el límite de Chandrasekhar. Entonces el núcleo aumenta la temperatura y se inicia de nuevo el proceso de triple alfa en la capa de helio. Es como si de alguna forma estos elementos que son más pesados, recordemos por ejemplo, si nos dimos cuenta aquí, cuando nuestra estrella empezaba a perder energía y la gravedad empezaba a compactificar el núcleo, fíjense que los elementos más pesados quedaban en la mitad, o sea, en el núcleo de la estrella. Entonces, cuando nosotros tenemos este caso y empiezan a generarse por medio del proceso de triple alfa estas reacciones, entonces estos elementos o los núcleos más pesados van a empezar a ocupar el papel justamente del núcleo principal. O sea, digamos que ahora el núcleo ya no va a estar compuesto de helio, sino que ahora estaría compuesto de carbono y oxígeno. Y tendríamos entonces la capa que estaría alrededor, que sería la de helio. ¿Sí? Y digamos por acá afuera estaría la de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, todos los núcleos que se empiecen a generar, cada vez más pesados, se van a empezar a acumular en el centro de la estrella, en el núcleo de la estrella. ¿Listo? Entonces, ese proceso que se vuelve a reiniciar del proceso triple alfa en las capas de helio, esto provoca que de nuevo se inicie la cadena protón-protón y en la capa de hidrógeno así la estrella aumenta su radio otra vez enfriando las capas exteriores y de nuevo ahora la estrella tiene aún más luminosidad. Aquí se está en el proceso de gigante. ¿Sí? Las reacciones que se producen son llamadas de captura alfa, que es la fusión del helio en elementos más pesados. ¿Listo? Mm, la contracción y calentamiento del núcleo hace que se alcancen temperaturas de hasta 600 millones de Kelvin. Estamos hablando particularmente para estos núcleos y para los otros eventos siguientes de ya temperaturas de 600 millones de Kelvin. ¿Mm? ¿Dónde se inicia la combustión del carbono? Combustión del carbono. Al final se terminará produciendo un núcleo de oxígeno 16, neón 20 y magnesio 24 con las otras capas externas anteriores. O sea que este proceso seguirá acumulándose, o sea, generando esta captura alfa y entonces se empezarán a acumular cada vez más núcleos pesados en el centro. ¿Vale? A medida que se termina el carbono del núcleo, vuelve a contraerse hasta alcanzar la cifra de 1200 millones de Kelvin, donde se inicia la combustión del neón y el proceso de fotodesintegración, como concepto particularmente que se conoce allí para el estudio y análisis de las estrellas. Entonces, en este proceso particularmente, cuando ya no tenemos, o sea, ya cuando este proceso se lleva a cabo, y tenemos entonces ahora neón, entonces ahora, por ejemplo, un núcleo de neón, ¿listo? De neón, esto es 20. Entonces, ahora, en este proceso de neón 20, para que se produzca entonces la combustión del neón, tenemos que alcanzar temperaturas de 1200 millones de Kelvin. Ya son temperaturas realmente abismales. ¿Y por qué? Pues claramente al ser núcleos tan pesados, pues necesitamos más cantidad de energía, mayor cantidad de temperatura para que este proceso de fotodesintegración y también de la combustión de estos núcleos más pesados pues pueda darse, ¿no? Entonces, aquí en el neón 20, por ejemplo, necesitamos temperaturas bastante suficientemente altas, ¿vale? Los vientos solares aquí ya son intensos que la estrella va perdiendo sus capas externas. Entonces, aquí lo que está pasando es que mientras todo este proceso se está llevando a cabo en el núcleo, todo esto que estamos hablando es un proceso en el núcleo de la estrella, pues entonces estos famosos vientos solares empiezan pues, a liberar energía a las afueras del espacio, ¿no? Liberando estas capas externas, ¿vale? Luego, cuando se termina el neón, el núcleo vuelve a contraerse hasta calentarse, hasta más o menos los 1500 Kelvin, donde se da el inicio del oxígeno, la comisión del oxígeno. Y así, luego el núcleo nuevo generado será silicio 28, luego silicio 30, azufre 34, calcio 42 y titanio 46, que se producen en el proceso de captura neutrónica. Cuando se termina el sustrato, el núcleo vuelve a contraerse y puede alcanzar a llegar después de este proceso que les acabo de decir, hasta más o menos 2300 millones de Kelvin, dando así la fotodesintegración del silicio. ¿Vale?
Luego al final de la combustión generará hierro y a partir de este último el proceso se encuentra en un problema. Y es que la energía, y es la energía de enlace. A medida que se une el núcleo se requiere una energía y esta va aumentando a medida que se avanza en la tabla periódica. Pero siempre es inferior a la energía liberada, por lo que el balance tiene que ser positivo. ¿M? Pero todo cambia cuando llega el hierro, ¿sí? Particularmente el hierro. Si ustedes recuerdan las primeras clases que nosotros tuvimos, es que justamente pues el hierro jugaba un papel muy importante en la astrofísica de las estrellas, pues porque este ya o sea, es el elemento más estable, ¿sí? Y su fusión requiere exactamente la misma energía que libera su fusión, por lo que el balance energético tiene que ser cero, ¿sí? O sea que después de toda esta cantidad de procesos y altas temperaturas a las que hemos aquí hablado, de la última temperatura que les hablé, de las más grandes aproximadamente son 2.300 millones. Podemos seguir. Pues, siguen los procesos aproximadamente ya unas temperaturas de 2.300 millones de Kelvin, ¿sí? Y al final, cuando llegamos entonces al hierro, núcleo de hierro, ¿vale? Entonces allí es donde ya encontramos un balance, ¿vale? Balance o equilibrio. Equilibrio. ¿Listo? Entonces, la formación de elementos más pesados por fusión es inviable en el núcleo de la estrella a partir del hierro. Y llegado a este punto, la física nuclear no da más respuesta al proceso. O sea que nosotros astrofísicamente lo que nosotros llegamos a considerar es que ya aparte de todos los procesos que acabamos de mencionar, cuando se logra producir este núcleo de hierro, particularmente en la estrella, ya no podemos conseguir procesos posteriores a él, por lo menos en donde la física, donde la física nuclear puede dar respuesta. ¿Ok? Entonces ahí es como nuestro límite para que este balance sea positivo, ¿no? Entonces recordemos que aquí es, o sea, este proceso de fusión tiene que liberar allí, tiene que, o sea, el balance energético del proceso de fusión requiere exactamente la misma energía que libera. Entonces la cantidad para generar la combustión es exactamente igual a la cantidad de energía liberada, si la queremos decir así. ¿Listo? Y allí, pues ya, como les digo, ya no hay más paso con respecto a esto. Bueno, luego las estrellas al morir dejan lo que se conoce como remanentes estelares. ¿Sí? Vemos que ya aquí la estrella, vamos a entrar en la situación que entra en una remanente estelar. ¿Listo? Y entonces, según su masa, dejan un tipo de remanentes u otros. Entonces, pues allí será entonces, allí es donde entramos a la colada de tres remanentes principales, que serían las enanas blancas, ¿verdad? ¿Qué serían estas estrellas? Entonces, estas estrellas que tendrían masa, mmm, vamos a colocarle masa baja y media. ¿Listo? Luego entramos a las estrellas de neutrones, donde tendríamos entonces ya una masa más alta, masa alta. Y por último entraríamos a los agujeros negros, ¿no? Son los agujeros negros. Agujeros negros. Aquí ya tendríamos una masa muy alta. ¿Listo? Bueno, bueno, entonces ya llegamos a esos remanentes. Vamos a abrir otra página por aquí. Bueno, entonces primero se hablará sobre las estrellas con masa inferior a 0,5 soles, ¿vale? Entonces, cuando la estrella está en la etapa de gigante roja, eh,
Y suponiendo que en este caso, por ejemplo, la cantidad de hidrógeno se acaba para realizar el proceso de fusión, luego la estrella terminará solo con el núcleo de helio y así con poca masa y la contracción de la estrella posteriormente no consigue elevar la suficiente temperatura como para iniciar el proceso de la triple alfa. Así que entonces allí no se puede mantener el equilibrio hidrostático y esta vez la gravedad gana la batalla. ¿Vale? Entonces, en este proceso que les había mencionado yo anteriormente, si no se alcanza a producir este desarrollo de la fusión, ¿sí? Si no llega a cumplir esta cumbre, entonces pues la gravedad terminará, o sea, para que es mejor dicho, en otras palabras, es para que se mantenga este jugueteo entre la presión de radiación, la presión inclusive de generación que se produjo en helio cuando lo mencionamos, y este jugueteo de elementos cada vez más pesados en el núcleo, si no existe la suficiente temperatura, entonces lo que va a terminar pasando es que la gravedad va a terminar ganando y pues evidentemente esto hará que la estrella empiece a contraerse y en este punto el principio de exclusión de Pauli hace que al juntarse los electrones más y más, como les había mencionado, lucha por no ocupar dos estados a la vez y esto genera la presión que llamamos de generación electrónica. ¿Sí? Y con que consigue contrarrestar la fuerza gravitatoria, llegando a un equilibrio, así llegando a la que se conoce como la enana blanca. Eso ya lo habíamos hablado nosotros en la clase atrás. Entonces estos tipos de remanentes tienen un radio de entre 0,00, estamos hablando aquí de las enanas blancas, entonces estamos hablando de radios entre 0,008 y 0,02 radios solares. ¿Sí? Pero su masa puede llegar a ser de, ya habíamos dicho este valor, de aproximadamente 1,44 masas solares, que es el límite de Chandrasekhar, que es la masa máxima que puede tener una enana blanca. Entonces, recordemos que esa es la masa máxima. ¿Listo? O sea, son estrellas bastante compactas, con una masa bastante considerable, pues estamos aquí utilizando la referencia de las masas solares, pero con un radio muy pequeño, ¿verdad? El tamaño de las enanas blancas dependerá de su masa, ¿vale? Contra más masa tenga más presión gravitatoria y por tanto más pequeña y viceversa, ¿no? Su temperatura superficial usualmente ronda los 10.000 Kelvin, aproximadamente unos 10.000 Kelvin, ¿vale? Lo que les da justamente pues un color que tira hacia el blanco. A medida que pasa el tiempo, la enana se va enfriando lentamente hasta convertirse en una enana negra y eh, confundirse con la radiación de fondo del universo. O sea, ya digamos la cantidad de luminosidad que empieza a presentar, pues ya es bastante poca. Por eso le conocemos como enana negra, ¿vale? Eh, no se sabe con certeza el tiempo que toma en convertirse en una enana negra, ya que la edad del universo no es suficiente para que se formen este tipo de astros. ¿Mm? Existe la teoría de la desintegración de los eh, protones, la cual establece que los protones se desintegran en piones y positrones hasta llegar al punto de la completa desaparición de la estrella. ¿Sí? Digamos que es una teoría que propondría en este caso, pues que justamente los constituyentes fundamentales de esta estrella remanente, ¿sí? se terminen desintegrando, se terminen desintegrando en piones y positrones y pues ya se desaparece completamente la estrella, ¿vale? Bueno, sigamos por aquí, ya casi terminamos acá este pedacito. Entonces, y si nos da el tiempo, pronto les puedo proyectar una parte de un video que me parece interesante sobre esta evolución. Mm, Bueno, ahora, si analizamos las estrellas que mueren entre 0,5 y 9 masas solares, en el proceso del núcleo de la estrella, cuando ésta se contrae por los procesos que ya mencionamos, la gravedad llega a un equilibrio con la presión de generación y se llega a una temperatura de casi 100 millones de Kelvin y se inicia el proceso de triple alfa. El principio cuántico del núcleo predomina sobre la ley de los gases y evita que al calentarse se expanda el núcleo, ¿vale? Para las estrellas en las que, bueno, en las que esta masa justamente ronda entre los 0,5 y los 2,25 masas solares, se produce un efecto llamado flash de helio, y este se produce por medio del efecto cuántico en el núcleo, y que no permite expandirse, pero sí calentarse, que el proceso triple alfa es muy sensible a la temperatura, y se produce un aumento descomunal de temperatura en el núcleo que produce eh, una quema descontrolada de helio.
Al producirse esta quema y liberación de energía, las leyes de los gases vuelven a regir sobre el núcleo y se expande a la vez que se enfría tendiendo a estabilizarse. ¿Sí? En solo unos segundos se fusiona el 6% de helio en carbón. Para estrellas con masas entre 2,25 a 9 masas solares, el proceso de triple alfa se inicia antes de que el núcleo se degenere, por lo que puede expandirse y estabilizarse. Cuando se termina el helio del núcleo, se contrae y aumenta la temperatura e inicia la cadena otra vez protón-protón en las capas superiores. ¿Sí? La estrella alcanza su mayor tamaño y luminosidad. También se acumula carbono y oxígeno en el núcleo, mientras que el helio se genera en una capa alrededor de este. Pero esta capa no puede aguantar debido al peso que tiene sobre ella, lo que provoca un aumento descontrolado de la temperatura. Y el resultado de esto son pulsos térmicos, que son como convulsiones de la estrella en un intento de expandir la capa de helio. Son tan potentes que liberan las capas exteriores de hidrógeno de la estrella, dando paso a la formación de protonebulosas planetarias, lo que se conoce como este término particularmente. ¿Sí? Las convulsiones se conocen como flashes de helio en capa y este proceso se le conoce como rama asintótica de gigantes de pulsos térmicos, que duran unos pocos siglos y se producen de manera periódica, y cuando se pierden finalmente todas las capas de hidrógeno se contrae y se calienta luego la radiación ultravioleta emitida por la estrella, que termina ionizando el gas circundante, convirtiendo la protonebulosa planetaria en una nebulosa de emisión coplanetaria. Y en el centro de esta estará una enana blanca de carbono y oxígeno. Entonces estos son, por ejemplo, algunas de las imágenes, por ejemplo, que hemos visto allí, rondando tal vez en torno a que en el centro, particularmente de una nebulosa, pues tenemos allí una enana blanca y alrededor pues toda esta acumulación de gases que lo conforman, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro cúmulo de gas y que termina pues manteniéndose en torno pues a esta enana blanca, que sería pues su fuente principal, ¿no? Después de haber eliminado todas las capas externas por medio de esos procesos que les acabé de comentar. ¿Listo? Pues bueno, estas usualmente serían las formas comunes de estas estrellas que les comento, que serían las bases, sin entrar en procesos de estrellas que son mucho más masivas, ¿vale? Y entonces, ¿cómo serían los procesos de estrellas mucho más masivas? Entonces, para ello, pues tendríamos que irnos entonces a los que se conoce como las supernovas, ¿sí? Entonces, vamos a las estrellas supernovas. Entonces, las supernovas. Entonces, la muerte de estrellas masivas, más exactamente de 9 a 30 soles, mueren produciendo uno de los espectáculos más asombrosos del universo. Además, proporcionan gran información sobre las galaxias del universo. Pues bueno, entonces aquí tenemos un rango de 9 a 30 soles. ¿Listo? Entonces, inicialmente hay dos tipos de estas, que serían las supernovas de tipo 1, que son también, tienen una ramificación de ser 1A, 1B y 1C. Y por otro lado tenemos la segunda clasificación, que son supernovas de tipo 2. ¿Listo? Bueno. Entonces, las supernovas de tipo 1 corresponden al colapso gravitatorio. Entonces, cuando se ocurre el efecto del colapso gravitatorio. ¿Listo? El proceso por el que se produce una supernova no es conocido del todo. Estas no pasan por la fase de gigante roja ni posteriores, sino que llegan justamente a esta fase directamente. Al ser una estrella tan masiva, termina rápidamente su combustible, por eso su vida o su tiempo, lo que yo les comentaba, el tiempo es mucho más corto, ¿no? Que logran quemar el combustible mucho más rápido.
Cuando se acaba el hidrógeno, la estrella se enfría y se convierte en una gigante roja. Una vez se terminan los procesos de reacción en el núcleo y cuando alcanzan el límite de Chandrasekhar, sucede que el núcleo se colapsa y se calienta hasta unos aproximadamente 3.000 millones de Kelvin. Entonces, estamos hablando de unas temperaturas de 3.000 millones de Kelvin. ¿Listo? A eso la temperatura, los fotones tienen tanta energía que son capaces de fotodesintegrarse, de fotodesintegrar el hierro. Y así se empieza una cadena de fotodesintegración de todos los elementos. Por eso digamos que es uno de los espectáculos más grandes que hay justamente astronómicos, es por el hecho de que a estas tan altas temperaturas que logra llegar esta estrella, logra producir estos efectos energéticos de fotodesintegración de los elementos del núcleo y esto genera como una reacción en cadena que logra liberar todos esos núcleos pues de golpe justamente hacia el espacio, ¿no? Entonces por eso es que este estadio tan energético y pues que produce efectos pues bastante notables, ¿no? La gran cantidad de energía en forma de neutrinos de la captura electrónica producida en el núcleo contribuye al colapso y en solo un segundo el núcleo pasa de ser o de tener entonces un radio de 10.000 kilómetros. Esto es una cosa bestial. Obviamente esto no está a escala, ¿no? A un radio de tan solo 10 kilómetros, ¿sí? En proceso de más o menos un segundo. Se imagínense la cantidad de energía en la cual se produce este evento, ¿sí? Y llega a reducirse el radio de una manera tan abismal como esto. ¿Mm? Eso hace que se produzca una capa de baja presión entre el núcleo y el resto de la estrella. Así que el resto de la estrella cae al núcleo directamente. Entonces lo que hace es una contracción brutal, demasiadamente energética, ¿vale? A partir de ahí, según el modelo más aceptado, el choque, espere, el choque de la estrella con el denso núcleo produce una onda de choque hacia afuera. Además de, de que a esas densidades los neutrinos interactúan fuertemente con la materia. Así la onda de choque gana más fuerza, ¿no? Entonces digamos que también otro de los apuntes importantes que quiero hacer aquí, parte de estos que les acabo de decir, es que evidentemente pues estos efectos notables las podemos evidenciar también indirectamente a través de, por ejemplo, las ondas gravitacionales. ¿Sí? Sabemos que cuando se produce un evento de estos astronómicamente tan potente, pues el espacio-tiempo puede llegar a perturbarse de una manera tan grande, pues que estos eventos los podemos terminar apreciando pues a raíz de esta interacción energética tan gigante, ¿no? Entonces la onda de choque se topa con las capas que siguen cayendo sobre el núcleo provocando una compresión. Es tan intensa que hace que el aumento de la temperatura, que la temperatura aumente decenas de miles de millones de grados, donde comienza la combustión explosiva de los elementos de las capas. Las explosiones pueden durar varios meses, ¿sí? Ya que la capa del hidrógeno es muy extensa. Estamos hablando obviamente que todo el proceso que hablamos ahorita, ¿sí? Esta capa, por ejemplo, simulando esto, por ejemplo, digamos que el núcleo y todos los elementos más pesados están allí concentrados, pero todo este resto de capa es de hidrógeno. Entonces, pues la cantidad de tiempo que le va a tomar pues en terminar de generar estas explosiones, pues va a ser de bastante tiempo, ¿sí? La explosión es más luminosa que la propia galaxia en la que se encuentra. Por eso es que estos eventos, como las supernovas, si nosotros tenemos aquí particularmente una galaxia, nosotros llegamos y si tuviéramos, por ejemplo, en este momento una explosión y pudiéramos evidenciar una explosión de una supernova, si esta es la galaxia, nosotros veríamos un brillo muy, muy, muy intenso, justo donde se generó esta explosión. ¿Sí? Más o menos de cuánta energía se produce esta explosión. Aproximadamente el orden de 10 a la 46 julios, nada más. ¿Mm? Una cosa bastante grande. Bueno, ya hemos hablado también un poquito acerca de las estrellas de neutrones. Ahora tengo aquí unos apuntes extra para hablarles.
Y luego terminaríamos con un poco sobre los agujeros negros y terminaríamos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos un poquito acerca de algunos apuntes ya extras sobre estrellas de neutrones y púlsares. ¿Vale? Entonces, las estrellas con masas superiores a 9 masas solares, al colapsar el núcleo, alcanza una masa superior a las 1,44 masas solares, que ya sabemos que es el límite de Chandrasekhar. Este pasa, pues este límite, ¿no? Y cuando se supera la presión de los elementos, perdón, de los electrones degenerados, no puede contrarrestar la gravedad y se contrae más. Pero entonces se viola el principio de exclusión de Pauli. En el momento de la captura electrónica, la fuerza gravitacional supera a la de la presión de los electrones degenerados y continúa contrayéndose el núcleo, que es extremadamente denso y hace que los electrones se juntan más con los protones para dar resultado a un neutrón o un neutrino, perdiendo así cantidades grandes de energía que contribuyen al colapso. El núcleo se contrae a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Eh, ¿Qué? Sí. Así queda una sopa hiperdensa de neutrones, aproximadamente de una densidad de 4 por 10 a la 17 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Y por eso no sé si han escuchado alguna vez esos datos curiosos de, por ejemplo, una cucharada de un núcleo, bueno, de una estrella de neutrones, pues es como literalmente colocar una cantidad grandísima de planetas, de planeta Tierra, ¿no? Encima de esa cuchara. Ahora el principio de exclusión aplica a los neutrones degenerados, pero la presión de neutrones degenerados necesita ayuda y la consigue por la repulsión por interacción fuerte entre los propios neutrones, que es justamente uno de los efectos de la fuerza, de las fuerzas fundamentales de las cuales estamos aquí hablando, ¿no? Cuando se detiene la compresión debido al equilibrio, se encuentra una masa entre 1,44 y 2,25 masas solares, que es el rango por el que nosotros habíamos ya hablado que se encontraría esto, ¿no? Entonces 1,44, 2,25 masas solares. ¿Listo? El cual es el límite de masa de la estrella y a este valor se le conoce como el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, que ya habíamos hablado en su momento. Y es el límite en el cual la presión de neutrones degenerados ya no pueden superar la fuerza gravitatoria y continúa colapsándola. ¿Listo? Colapsándose. Las estrellas de neutrones se enfrían muy rápido debido al enorme escape de neutrinos. Además, como esta está tan comprimida por la conservación del momento angular, tiene una velocidad de rotación muy rápida, del orden de más o menos, digamos que tenemos aquí nuestra estrella, y esta cosa empieza a girar de una manera abismal, las velocidades alcanzan más o menos un orden de 70.000 kilómetros por segundo. O sea, en un segundo, 70.000 kilómetros. Mírense esta bestialidad de giro. Y también, pues también el campo, evidentemente, magnético incrementa grandemente. El campo magnético también aumenta increíblemente. ¿Listo? Se dice en algunos casos que puede existir plasmas de quarks y gluones en el centro de una estrella de neutrones, pues ya que justamente por tan altas características físicas que tiene esto, pues puede llegar a obtener pues digamos, una interacción de partículas un poco distinta eh, pues a lo que nosotros estaríamos viendo, ¿no? Pero específicamente dentro del núcleo. Entonces la alta densidad produce el alto campo magnético y los polos magnéticos se convierten en cañones de radiación. Entonces por eso, de alguna u otra manera, que estos campos magnéticos generados pues produzcan también de una u otra forma en los polos pues esos cañones de energía, ¿no? Que es lo que nosotros vemos. ¿Mm? Cuando uno de esos cañones apunta hacia la Tierra, se habla de un pulsar que envía rayos X en un periodo muy determinado. ¿Sí? Entonces, claro, si nosotros lo vemos así de perfil, o sea, lateral, pues siempre vamos a ver que está emitiendo radiación de lado. Pero si en vez de eso apunta, o sea, digamos que por ejemplo en la primera etapa tenemos nuestro cañón así,
luego se va moviendo, digamos, hacia el frente de nosotros, ¿sí? Entonces digamos que aquí, viéndose cada vez más grande, de un momento a otro, entonces ya está apuntando hacia nosotros y luego otra vez gira para volver a repetir el ciclo, ¿cierto? Entonces este giro va a ir así, ¿cierto? Entonces este pitido, esta pequeña señal de rayos que nos está llegando justamente a esta estrella, es lo que nosotros conocemos como un pulsar. Es una estrella de neutrones simplemente que está apuntando hacia nosotros y lo emitimos como una señal, ¿no? Entonces como un pico dentro de esta gráfica que se vuelve y repite y se vuelve y se repite, pero es como un pulsar, ¿no? Como un pulso. Pues ya está. Entonces, esa particularmente son las características importantes de estos elementos. Y nos vamos con los agujeros negros estelares y la formación de agujeros negros, ¿vale? Entonces, mmm, cuando una estrella con masa superior a 30 soles y de tipo espectral O se le termina el hidrógeno, se expande para volverse una supergigante azul, aumentando su luminosidad. Así hace que se acerque al límite de Eddington. Pero para alejarse de la estrella, entra en una fase de inestabilidad llamada variable luminosa azul. Ahí se pierde gran material de hidrógeno en la capa externa y eso hace que la luminosidad no sea constante y varía con el tiempo. Cuando va perdiendo capas disminuye ligeramente su luminosidad debido a que ha perdido masa y el hidrógeno desaparece. Se tiene una estrella del tipo Wolf-Rayet, que fue una de las que yo les coloqué, que llegaron después, perdón, Wolf-Rayet, WR, ¿listo? Y puede incluso perder las capas de helio al ser tan masivo. Entonces las Wolf Riot menos luminosas son menos luminosas y tienen menos masa que su progenitora. Y al perder las capas exteriores eh, se va a las capas más, se vuelven las capas más intensas y más calientes. Una estrella de 100 masas solares se puede convertir en una estrella de tipo WR de 10 masas solares. Incluso la luminosidad puede bajar del rango 1 al 6 que les había comentado dentro de la clasificación. ¿Sí? La fusión dentro se detiene al llegar al hierro, pero su masa del núcleo tendrá, ¿qué? Tendrá una masa sí, superior al límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, del cual hablamos nosotros, o sea, de la masa para la estabilidad de las estrellas de neutrones. Y este tipo de estrellas también pueden morir produciendo un brote de rayos gamma, ¿sí? Que se dan cuando las capas externas de la estrella caen hacia el núcleo colapsándose, formando así un disco de acreción, ¿sí? Y el cual por mecanismos desconocidos se producirán cañones de radiación gamma por sus ejes de rotación. Mientras tanto, el núcleo, con masa superior al límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, se colapsa, pero esta vez la presión de neutrones degenerados es insuficiente para contrarrestar la fuerza gravitacional, por lo que el núcleo así sigue contrayéndose y aumentando su densidad. No se sabe qué es lo que sucede más allá de los neutrones degenerados debido a la alta densidad, pero a medida en que se contrae el objeto, alcanza el famoso radio de Schwarzschild. Famoso radio de Schwarzschild, que por ahí nosotros también lo hemos tocado eh, dentro del curso de relatividad, radio de Schwarzschild. Listo, que sería como el radio límite para que justamente esos cuerpos se puedan mantener eh, en, en equilibrio. Pero cuando supera este radio particularmente, entonces el objeto alcanza una velocidad de escape que supera, en este caso, la velocidad de la luz. Y entonces, pues nada, puede terminar escapando de él y ahí es donde llegamos a la construcción de lo que se conoce como el famoso pues, agujero negro estelar. Entonces el objeto continuará contrayéndose hasta tener un radio de cero con una densidad infinita. Y a esto es lo que se le llama pues, particularmente dentro de la jerga de este campo como la singularidad. ¿Sí? En física, la singularidad es aquella región del espacio-tiempo donde no se puede definir ninguna magnitud física. Además es invisible a cualquier observador en el universo. A eso se le conoce como la famosa censura cósmica. ¿Sí? Solamente que los alcances y las mediciones que podemos realizar pues son ambiguas, no se puede realizar de hecho.
es inaccesible. Y por eso se le conoce ya como particularmente la singularidad. ¿Listo? Digamos que a partir de esto, la construcción que hemos hecho hasta aquí, pues por ahora más cualitativa, pues son las características que se establecen con cada uno de estos cuerpos que estamos analizando. ¿Sí? Ya lo que nosotros vamos a hacer posteriormente va a ser entonces hacer la construcción ya matemática acerca de cómo llegar a estos análisis y cómo llegar, por ejemplo, a los casos críticos, por ejemplo, como Chandrasekhar llegó, o Tolman Oppenheimer Volkov y demás. Entonces, a partir de esos límites es que tenemos que empezar a desarrollar este planteamiento para que logremos entender cómo es que mm, estas características pues, pueden llegar a determinarse, ¿no? Bueno, y por último vamos a hablar de estrellas masivas. Entonces, las estrellas con masas superiores a las de 30 masas solares eh, son realmente inestables. Las estrellas por encima de las 100 masas solares son muy particulares. Mm, y digamos que estarían relacionadas también con las supernovas pulsantes, lo que se conocen como supernovas pulsantes, eh, o supernovas también con inestabilidad de pares. ¿Sí? Estas tienen particularmente unas siglas, digamos que ya son casos como críticos de algunas estrellas y que se conocen con siglas como P y SN. ¿Sí? Em, y ya, y pues de masas de estrellas de masas de 250 para arriba, pues no se conoce ninguna. Pero se cree que las primeras estrellas del universo, pues llamadas de población 3, pueden tener estas masas y morirían formando un agujero negro intermedio. Entonces, por eso es que también la relación de que estos tipos de estrellas supernovas son tan interesantes también para analizar información sobre justamente el inicio del universo, porque dependiendo también de su estructura, de la luminosidad y todas las características que podamos tomar de ellas, pues también podemos analizar eh, y aparte, por ejemplo, cuál es la información que indirectamente nos estaría relacionando a la edad del universo, que es algo pues en lo que la cosmología también se ocupa en este momento, ¿no? Y listo, perfecto. Bueno, ahí tienen preguntas al respecto. Bueno, listo. Entonces, en general, aquí ya tendríamos entonces todo nuestro recorrido. Ya estas notas ya las tenemos construidas. Mm, Ahora yo creo que podríamos pues ya continuar de pronto para cerrar, con un video relacionado con este proceso, para que lo podamos como visualizar un poco más a profundidad. ¿Listo?